9:17 de la mañana. Seguimos en esta edición de Capital Intereconomía. Super jueves en Europa, lluvia de resultados acelerando en el viejo continente, cuando también en Estados Unidos está siendo un diluvio absoluto, además con esas magníficas rindiendo cuentas y todavía lo que está por venir en una resaca de la FED que no arrojaba ninguna sorpresas y en la que el oro y la plata vuelven a ser las estrellas. Juan Enrique Cadiñanos es CEO global en Bullfy. Juan Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tenemos un tiempo real que se escribe por los resultados, pero en el que también, mirando al pre-market, va a mirar a los gigantes, y tengo dos lecturas. Por una parte, lo que ha sido esa cara y cruz, esa decepción de Microsoft, ese aplauso a las cuentas que veíamos también en Meta. Estamos esperando a Apple. Y luego te quiero preguntar sobre Elon Musk. Esos resultados, esas Big Tech, ¿cómo analizas lo que son las cuentas que acaban de poner sobre la mesa? Bueno, la verdad que hay, obviamente, como siempre, hay notas buenas y hay notas malas. En general, seguimos viendo buenos números, seguimos viendo buen crecimiento, con estabilidad, con buena capitalización, con buenas cifras de EBITDA, sobre todo con cifras relativamente bajas en deuda, y esto es algo que, lógicamente, será muy bueno para el medio o el largo plazo. Pese a esto, vemos que la parte de ingresos decepciona, vemos que la parte de retorno decepciona y vemos que la parte de nuevas adquisiciones y sobre todo nuevas líneas de negocio también decepciona. Es por esto que vamos viendo un pre-market, por ejemplo en el caso de Microsoft, con caídas en el entorno del 5% aproximadamente. Y esto es porque en el corto plazo vemos lógicamente mucho el flujo que hay de negocio nuevo, no tanto la estabilidad propia de la compañía. Por decirlo de alguna forma, cuando hablamos de resultados empresariales, a esto le llamamos el castigo del inversor o el castigo del accionista de la compañía. Es como, oye, no lo has hecho bien, te voy a castigar a corto plazo, pero a medio plazo seguimos viendo buena estabilidad, por lo que obviamente no creo que estemos exentos de esa volatilidad en el corto plazo, pero a medio, incluso largo plazo, seguimos hablando de compañías grandes, muy buenas en capitalización, muy buenas para tener, como digo siempre, en una cartera diversificada. Y en la lectura de estas magníficas, de estas tecnológicas, aunque siempre se discute, ¿no?, si primero es tan magnífica y luego si es más tecnológica, si es automovilística, si es aeronáutica. Cuando hablamos de Tesla, el desplome de su beneficio en 2025 se aproxima al 50%. Sin embargo, vemos cómo sus acciones suben en Frankfurt después de anunciar esa inversión de 2.000 millones la empresa de XAI, de Elon Musk. ¿Cómo analizas a Tesla? ¿En qué parte del negocio y cómo justificar sus movimientos en bolsa? Yo creo que con Tesla pasa una cosa muy curiosa, y es que es un holding dentro de una misma compañía. Es decir, hablamos de una compañía en sí, no es que hablemos de un holding como puede ser el grupo Inditex, que tiene distintas líneas de negocio a la vez, pero Tesla no se divide, no es que esté subdividida en este caso o departamentada en distintas líneas de negocio, lo tiene íntegramente dentro de la propia compañía. Y el tema es que hablamos de un holding totalmente distinto en cuanto a líneas de negocio o compañías dentro del propio Tesla, que son muy distintas entre sí. Por eso hablamos de una compañía muy camaleónica, ¿no? Se decía hace meses, hablábamos de la opción de que haya compañías a nivel sectorial que sea en un sector camaleónico, en el sentido en el que no tiene nada que ver una compañía con la otra. Vuelvo a poner otra vez el mismo ejemplo de Inditex, que todas las líneas de negocio de Inditex están referenciadas o relacionadas con la misma línea de negocio, pero en el caso de Tesla no. ¿Cuál es la parte que crece? La parte tecnológica, la parte automovilística, la parte espacial. Como veis, son cosas totalmente distintas entre ellas, que pueden estar retroalimentadas y relacionadas, pero los números siguen siendo buenos. Volvemos a hablar de estabilidad a nivel general, subidas en pre-market por encima del 2%. Vemos, es verdad, que no estamos hablando de una compañía con, a corto plazo me refiero, impulsos, superación de máximos históricos, etcétera, etcétera, pero lógicamente hablamos de una compañía que tras superar los $400 por acción y que volver de nuevo otra vez a escalar posiciones y que ver de nuevo otra vez ese crecimiento se estabiliza bastante bien por encima de esos $400, y sin duda creo que es una compañía muy interesante para tener en cartera, una cartera diversificada de forma sana y que lógicamente esto le pueda, como digo, dar crecimiento más allá de este corto plazo
plazo o de esos escenarios de volatilidad. Hablábamos de los que sin lugar a dudas eran las grandes citas en Wall Street de esta semana, falta también esta noche, también Apple, por ejemplo, pero Europa asistimos a ese super jueves, lluvia de resultados de todos los sectores, y quería preguntarte con qué te quedarías a la hora de tanto la lectura general de las cuentas que están llegando como los titulares que destacarías. Pues yo creo que me quedaría con el sector bancario, que es quien tiene que seguir tirando del carro. Voy a matizar un poco esto. Vemos que en Europa hay mucha hay mucha debilidad en general a nivel industrial. Vemos como Alemania sufre mucho por ello. Vemos que la parte del consumo se va cada vez no deteriorando, pero no creciendo en cifras que veíamos anteriormente o no relacionadas directamente con el crecimiento de la deuda, es decir, vemos un crecimiento de deuda en Europa que no está relacionado con el crecimiento del consumo, y esto es un problema porque ahí vemos una divergencia a medio plazo bastante problemática, porque eso es una rueda que va girando de forma negativa, el consumo cae, lógicamente esa situación de empleo va a seguir cayendo y ese dinero en circulación también, y obviamente esto impactará negativamente. Pero quien tiene que seguir tirando del carro en general para Europa va a ser el sector bancario, quien ha tenido un gran protagonismo desde el punto de vista positivo a lo largo de parte del año 2024 y todo el año 2025, y esto lógicamente puede seguir teniendo un gran protagonismo, sobre todo en el primer trimestre del año 2026, como comentábamos en intervenciones anteriores. Por lo que yo creo que el foco lo tendremos que poner aquí, ver compañías dentro del sector bancario que puedan tener buenos números, que puedan tener buenos ratios, que puedan seguir tirando, en este caso, de un carro que genera algo de debilidad, como digo, a medio plazo. En el corto plazo sigue teniendo una volatilidad importante y positiva por ese crecimiento de deuda, pero, como digo, a medio plazo podemos empezar a ver ciertos brotes negativos, por decirlo de alguna forma, brotes rojos que podrían generar mucha debilidad en ese horizonte temporal. Hoy que, por ejemplo, entre los que han presentado resultados y recompra de acciones, tenemos a Deutsche Bank cayendo, por ejemplo, ese 2%, es uno de los protagonistas intradía, pero viendo las cotizaciones, Lloyds, por cierto, también cae un 0,48%, quería mirar a ese sector tecnológico reducido en Europa, sobre todo porque por el lado del software tenemos a SAP convirtiéndose en el claro protagonista del día. Se está desplomando un 11%, ha presentado unas cuentas en las que hemos visto cómo no ha alcanzado esas previsiones de beneficio por acción y en el que el mayor fabricante de software de Europa pretende acelerar crecimiento de ingresos este año, volverse y aumentar la rentabilidad, ser más rentable, pero los inversores le castigan con firmeza. ¿Cómo ves a la compañía? Yo creo que le castigan con lógica también, porque es verdad que las nuevas líneas de negocio tomadas por SAP han decepcionado muchísimo, sobre todo que no ha conseguido dar con la tecla de buscar un cambio a lo que hay a día de hoy. La mayoría de sus dispositivos, sobre todo la mayoría de sus acciones, están un poco obsoletas. Hemos visto otras compañías que le han ganado muchísimo terreno, sobre todo en adquisiciones en líneas de negocio internacionales, en las que no ha ganado, en ese caso, ese concurso para ser SAP la elegida en este sentido para tomar esa participación, ¿no? Y esto, lógicamente, le ha hecho mucho daño a medio plazo. Hablamos de una compañía que viene de cotizar del entorno de los 270 euros por acción, un poco por encima, y estamos hablando de 178, mientras que en general el sector tecnológico ha seguido creciendo, ha seguido escalando posiciones a nivel internacional y sobre todo y en concreto a nivel de Estados Unidos, con un Nasdaq lógicamente protagonizando buenos números, sobre todo por toda esta situación. Vemos cómo la tecnológica SAP no lleva esta partida, no lleva esta situación, no tiene este rendimiento, pese a las caídas protagonizadas, que pierde los 200 euros con mucha facilidad. Vemos que sigue teniendo descuentos por comparativos negativos, tendría que estar cotizando en ratios en el entorno de los 160, 158 euros por acción. Y esto, lógicamente, le supone, como digo, un problema importante para poder estabilizarse primero y segundo, para poder ver un crecimiento estacional en el medio plazo, cosa que no va a suceder mientras que la compañía no consiga buenas líneas de negocio, no consiga nuevos concursos, porque los concursos que tiene ahora, esas líneas de negocio que tiene ahora, lógicamente tienen caducidad, tienen una fecha de vencimiento, y cuando vayan muriendo y no tenga líneas de negocio nuevas, lógicamente no va a tener esas partidas de ingresos que ha tenido a lo largo de todo el año 2025. Y esto es un problema muy, pero que muy importante para ella.
Hay muchos nombres propios de empresas en el calendario con la previsión de que rendían cuentas, pero lo que no sabíamos es que íbamos a seguir viendo esos máximos y máximos, o sí lo sabíamos, del oro y de la plata. No quería dejar este análisis sin pasar que por los que están abriendo las crónicas, ¿no? En un momento de debilidad del dólar, pero donde estamos viendo esas nuevas marcas, una plata que ha cruzado los 120, luego se relajaba un oro, 5.500 por encima. ¿Cómo lo analizas y cómo impacta a la hora de establecer la estrategia esos movimientos? Pues yo me acuerdo cuando el oro estaba en 2.500, decíamos que podíamos ver a medio plazo o a medio largo plazo un oro en 3.000, ¿no? Y decían, bueno, pero qué locura, ¿no? No hay contexto para ver un 3.000 en el oro. Cuando estaba en 3.000 volvíamos a decir lo mismo hacia el 3.500, lo mismo sobre el 4.000, y seguíamos hablando un poco de los analistas que comentábamos y que hacíamos referencia a que el oro podía seguir escalando posiciones y que podía estar en números mucho más altos. Yo creo que algunos nos tachaban también de locos, ¿no? De decir, bueno, el iluminado o de alguna forma esta situación, cómo va a estar por encima de 4.000, cómo va a estar por encima de 5.000, ¿no? Un oro en 5.500. La verdad es que viendo el contexto y viendo la situación, sigo sin ver indicios de que el oro vaya a caer, ni a nivel contextual, ni a nivel macroeconómico y, por supuesto, tampoco a nivel técnico. Es verdad que tiene una sobrecompra importante que debería hacer que los precios descargaran niveles. Aquí el punto de la sobrecompra a nivel técnico siempre hablamos de lo mismo. Vale, va a descargar niveles, pero ¿desde dónde? Va a descargar desde 5.000, va a descargar desde 5.500, va a descargar desde 6.000, pero como digo, lo importante para el oro ahora mismo pasa por ese contexto generalizado. No hay indicios de que el oro vaya a cambiar de tendencia o que vaya a dejar de ser una alternativa, sobre todo no en el corto plazo, porque cuando la situación va bien, el oro está subiendo, y cuando la situación vaya mal, el oro debería seguir subiendo porque debería empezar a volver a tener en este caso un matiz o una connotación en este caso de refugio, cosa que no tiene obviamente ahora mismo. Estamos hablando de un producto puramente especulador al igual que la plata. 70% en el año 2025, 170% la plata en el año 2025, o sea, estamos hablando de cifras totalmente locas y totalmente fuera de control. Esto, el problema que hay con el oro y la plata es que da vértigo, obviamente. Ver un oro en 5.500, dile a alguien que invierta en oro a medio plazo con vistas a dar tranquilidad. Como ya sabéis, lo he dicho en muchas ocasiones, yo tengo oro desde hace